Tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 y versículo 4, ponen en boca de Jesús estas palabras. En el caso de Lucas dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y en el caso de Mateo, él amplía un poquito más y dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La reflexión de hoy en la mañana le puse el alimento perfecto. Lo que los seres humanos, lo que los hijos de Dios, lo que el pueblo de Dios necesita, el alimento perfecto para el alma, el alimento perfecto para nuestro corazón, el alimento perfecto para nuestra vida. Cuando nos formaron en el Señor, los primeros años de nuestro cristianismo, nos enseñaron la importancia que tiene para cada hijo de Dios, para cada creyente, el aprender de Dios y aprender de su palabra. Y a través de los años, me recuerdo un tiempo en la vida congregacional, no lo hemos destacado así en el último tiempo, establecimos como uno de los pilares de desarrollo en nuestra vida y en la vida de cada persona y cada familia que conforma la iglesia local. Establecimos como uno de los pilares de desarrollo y crecimiento en la congregación el que cada uno de nosotros, como parte de la iglesia local, pudiéramos cimentar, afianzar, afirmar nuestra vida en las verdades que enseña la palabra de Dios. Y por eso quise ponerle a esta reflexión el alimento perfecto para nuestra alma. Yo quisiera leer únicamente una parte o un versículo. ¿Cuál era el versículo completo en el libro de Salmos? El pasaje completo podría ser Salmos 19 del versículo 7 al 10, pero solamente quiero leer el 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y la segunda parte del Salmo dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El alimento perfecto para nuestra alma. No solo de pan vivirá el hombre, las palabras de Jesús, sino de toda palabra, de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y creo que independientemente de los años que tengamos en el Señor, si es poco tiempo, si es un regular tiempo, si es bastante tiempo, nunca terminaremos de hacer énfasis o de que otros hagan énfasis en nosotros, en nuestra vida, de la importancia que tendrá para nosotros acercarnos a ese bendito libro que llamamos Biblia, que es una colección de libros, en nuestro caso como iglesia cristiana evangélica, 66 libros que componen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Nos hablaron en los primeros años de nuestro cristianismo y hemos seguido oyendo de la gente que nos sigue presidiendo en el Señor la importancia de oír la palabra de Dios, ¿verdad? De hecho, el Nuevo Testamento enseña que la fe, la confianza, la creencia en Dios, la fidelidad de Dios viene de oír la palabra de Dios. Nos destacaron en los primeros años de nuestro cristianismo la importancia que tiene leer la palabra de Dios. Los que aprendimos a leer, hay un buen número de guatemaltecos que no saben leer. Gracias a Dios por los esfuerzos de Guatemala como Guatemala y de personas en lo individual que han invertido su vida en personas que no saben leer para que aprendan a leer, a alfabetizar, ¿verdad? Y que es una gran inversión, diría yo, en la vida de personas. Si conocemos a alguna que no sabe leer, para que pueda leer, pues obviamente cualquier libro, pero yo diría principalmente leer la palabra de Dios, ¿verdad? Nos hablaron a través de los años y los primeros años de nuestro cristianismo, la gente que nos formó a nosotros en el Señor, de la importancia que tiene estudiar la palabra de Dios. Ya no solo leerla, no solo oírla, sino dedicarnos a observar, a apartar tiempo para
para estudiar, ¿verdad? Si teníamos en aquel tiempo, hoy se puede hacer de otra manera, una Biblia física, subrayar, ¿verdad? Anotar preguntas como resultado de nuestro estudio, aclarar los pensamientos que tenemos, y si era necesario, pues también preguntarle a otros. Por supuesto, también nos hablaron de la importancia y el valor que tiene para nuestra vida cristiana, en lo individual, obviamente también en lo familiar, de memorizar las escrituras. Y cuando a algunos les hablamos de memorizar las escrituras, a algunos dicen: es que yo ya estoy perdiendo la mente, a mí ya no se me quedan las cosas. Pero cuando nosotros pensamos en lo natural, por ejemplo, espero, ¿verdad? Creo que a ninguno de nosotros se nos olvida cómo regresar a casa. Lo aprendimos de memoria, lo hagamos en bus, lo hagamos en bicicleta, lo hagamos en moto, lo hagamos en carro. Casi que generalmente somos rutinarios en ese sentido. Algunos, pues a propósito, escogen otros caminos para regresar a casa, pero lo hacemos de memoria. Sabemos de memoria, digo yo, la dirección de nuestra casa. Sabemos de memoria nuestro DPI. Algunos hasta nos hemos aprendido de memoria los números de nuestras cuentas bancarias, y algunos todavía aprenden de memoria algunos números telefónicos. Otros los ponen en la memoria, ¿verdad? Pero eso nos ha limitado nuestra capacidad de aprender y memorizar. Pero debemos también apartar un tiempo. Si podemos hacer eso, si podemos saber una dirección, si podemos saber el retorno a casa, si podemos saber de memoria algunas cosas, también podemos, independientemente de la edad que tengamos, aprender de memoria la escritura, y nos será de mucha utilidad mientras vivamos conocer la escritura de memoria. Y por último, también otra de las cosas que quiero mencionar, nos enseñaron, trataron de afirmar en nosotros la importancia de meditar en las escrituras, es decir, dedicar un buen tiempo para reflexionar sobre ella. Ese pensar, preguntar, inquirir, escudriñar, ya no solo leyendo, no solo escuchando, sino también meditando, haciendo reflexión en la escritura. ¿Por qué? Porque es trascendental a la vida del creyente, particularmente del Hijo de Dios. Yo diría a la vida de cada ser humano, sobre todo que cree en Dios, meditar continuamente en lo que llamamos palabra de Dios o palabras de Dios. Y en nuestro caso, como creyentes, yo creo que necesitamos tanto oír como leer, como estudiar, como memorizar, como meditar en las escrituras. Las palabras de Jesús quiero volverlas a recordar. Jesús utilizó esas expresiones cuando estaba siendo tentado por el diablo. Y el diablo lo tentó para comer después de un buen tiempo de ayuno. Di que el diablo sabía que Jesús tenía poder para eso. Di que estas piedras se conviertan en pan, y así tú puedas satisfacer la necesidad de tu cuerpo, la necesidad de tu corazón, la necesidad de alimento que tienes. Y la respuesta de Jesús fue a esa tentación: no solo de pan vivirá el hombre, la comida, lo que tanto necesitamos para vivir, sino el hombre vivirá, tendrá vida de toda palabra, de cada palabra que sale de la boca de Dios. El alimento perfecto. Nosotros, como creyentes, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, necesitamos nutrirnos continuamente de la palabra de Dios. Eso sostendrá nuestra vida, particularmente en los tiempos difíciles y en las circunstancias que nos toque atravesar, que sean duras para nuestra vida, las pruebas, las situaciones que tiempo y ocasión, dice el libro de Proverbios, acontecen a todos. Así que así como ya han llegado a nuestra vida tiempos difíciles, lo más seguro es que seguirán viniendo, y nosotros necesitamos nutrirnos, estar alimentados de la palabra de Dios. En lo físico ocurre lo mismo. Si nos nutrimos bien, si tenemos una alimentación saludable, si comemos lo que necesitamos para estar físicamente fuertes, podrán venir enfermedades o luchas de enfermedades a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo resistirá porque ha sido bien nutrido, bien alimentado con lo necesario para vivir. Lo mismo ocurre en nuestra vida en general. Si nos nutrimos correctamente de Dios y su palabra, entonces estaremos preparados para enfrentar los desafíos de la vida. Viene a mi mente en este momento la comparación que Jesús hizo a los que escucharon sus palabras, y les dijo: compararé al hombre que escucha mis palabras y
los pone por obra a un hombre sabio, a un hombre prudente que edificó su casa, su habitación sobre la roca, casa sobre la cual vinieron las pruebas, los vientos, y la casa resistió porque estaba fundada sobre la roca. Así comparó Jesús al hombre que escuchaba sus palabras y las ponía por obra. Lo contrario ocurre con el insensato que edifica su vida no sobre, o su casa en este caso, no sobre la roca, sobre algo firme, sino de una manera incorrecta, sin un buen fundamento, sobre el cual vienen las tempestades, las crisis, las tormentas, y pues la casa se cae, la casa se derriba. Lo mismo ocurre con aquel creyente, con aquel hijo de Dios, diría yo, que no edifica su casa sobre las verdades de la palabra de Dios, porque cuando vienen las crisis, entonces simplemente vendrá desazón, desesperanza a su corazón, y algunos pues hasta abandonan, decimos lo que la Escritura dice, abandonan la fe, porque no están cimentada su vida sobre las verdades de la palabra de Dios. Así que adentrándonos en este tema del alimento perfecto para nuestra alma, para nuestra vida, yo quiero animarte, yo quiero poner un primer punto: la necesidad que tenemos si vamos a nutrirnos y alimentarnos de ese alimento perfecto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La primera cosa que quisiera mencionar es la necesidad que tenemos de atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y para eso pues yo quiero leer un versículo en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio. Atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6 dice esto: y estas palabras que yo te mando hoy, está hablándole Dios a Israel, a Dios a su pueblo, hablándonos Dios a nosotros hoy, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Necesitamos, y quise usar a propósito esa palabra, atesorar, que la palabra de Dios, que la ley de Dios, esos mandamientos, esa ley de Dios que es perfecta y que convierte el alma, que ayuda a que nuestro corazón responda a la voluntad de Dios, necesitamos sembrar, meter, almacenar esos mandamientos, esa ley de Dios, esas palabras que Dios nos ha hablado en nuestro corazón. La idea de Dios al dejarnos mandamientos, al dejarnos leyes, al dejarnos preceptos, al enseñarnos sus juicios, al enseñarnos su temor, es que eso lo metamos en nuestro corazón. No solo nos crezca la cabeza, ¿verdad?, sino que nos crezca el corazón. Porque cuando las verdades de Dios se hacen parte de nuestra vida, parte de nuestro corazón, entonces podemos llevarla a la práctica. Acordémonos lo que Jesús dijo, ¿verdad?, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando dejamos que como resultado de oír, de leer, de estudiar, de memorizar y de meditar en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, esas verdades de Dios se hacen parte de nuestro corazón, entonces podemos llevarlo a la vida y llevarlo a la práctica. Y viene a mi mente aquel pasaje de la Biblia también en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, donde se nos anima a ser no solo oidores de la palabra, oidores de los mandamientos y de la ley de Dios, sino hacedores, porque si solo oímos y no practicamos, dice la Escritura en el libro de Santiago, nos engañamos a nosotros mismos. La importancia, consideremos la Biblia, las palabras de Dios, lo que ya está escrito y lo que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón conforme a la Escritura, como un tesoro del cual llenar nuestro corazón, y así nuestra vida también irradiará continuamente esa palabra, esa verdad, ese tesoro que tenemos en el corazón. La primera cosa entonces, atesorar, llenar nuestro corazón. Que si consideráramos nuestro pecho, nuestro corazón un almacén, que ese almacén esté lleno de abundancia de palabra. Como dice otro escritor del Nuevo Testamento, la palabra de Cristo o la palabra de Dios abunde, esté ricamente en vuestro corazón, en su corazón. Debe ser abundancia de palabra, porque eso nos permitirá
tener una vida plena. La segunda cosa que quisiera mencionar en cuanto a ese alimento perfecto para nuestra alma es que necesitamos deleitarnos en esa palabra, y ya lo mencioné también, meditar en ella de día y de noche, como dice el Salmo 1 versículo 2. Sino que en la ley de Jehová, dice, bienaventurado es aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Palabras que también le fueron dichas a Josué cuando fue encargado comisionado por Dios para ser el sucesor de Moisés y entrar al pueblo de Israel a poseer la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca, le dijo, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mire, uno de los desafíos que nosotros enfrentamos al servirle a usted, al servir en la iglesia local, al hablar a las personas, ha sido animarle, retarle, desafiarle a meditar en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de día y de noche, todos los días de la vida. Y a veces nos parece como que todos los días de la vida fueran muy cansados, y en algunos casos pareciera que algunos creyentes dejamos la responsabilidad de meditar y de estudiar y analizar y leer las escrituras solamente a la gente que nos sirve, y que ellos se encarguen de solucionarnos todas las cosas. El diseño de Dios para la vida no fue así, no es de esa manera. Claro que hay personas que nos acompañan, que nos dan seguimiento, que nos instruyen, que nos forman, que nos aconsejan. Los buscamos para consejería y ministración, pero Dios puso una responsabilidad en cada uno de nosotros. Por eso, bienaventurado el que en la ley de Jehová, la persona, el creyente, el Hijo de Dios, que en esa ley de Dios medita de día y de noche. Y por supuesto, el Salmo 1 menciona después los beneficios que esa persona que lo hace así va a tener en su vida. Una vida de fruto, una vida estable, una vida robusta, una vida plena, una vida de constancia en medio de las crisis de la vida. Así que deleitémonos en la palabra de Dios, hagamos de ella nuestro gozo y meditemos, por supuesto, en ella de día y de noche. Nunca, vuelvo a decir de nuevo, nunca harán en nuestra vida suficiente énfasis en la importancia que tiene en el que nosotros atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón y meditemos en ella de día y de noche y nos gocemos en ella. Necesitamos hacer de eso. A veces nosotros nos gozamos en otras cosas que no es Dios y su palabra, y entonces pagamos el precio de no verlo de esa manera. La segunda cosa, entonces, deleitarnos en la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche, ¿verdad? La primera, atesorarla en el corazón. La tercera es hablar de ella con frecuencia, y eso también está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Yo quiero ir ahí de nuevo. Dice el versículo 7, la primera cosa que mencionamos es esas palabras deben ponerse en el corazón. Y el versículo 7 dice, una vez están en el corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y hablarás de ellas andando por el camino, y hablarás de ellas al acostarte, y hablarás de ellas cuando te levantes. Mire la importancia que el escritor bíblico da a no solo a atesorarla en el corazón, también los escritores bíblicos a deleitarnos en ella, de meditar en ella día y noche, sino también a hablarlas. Y quiero usar aquí la palabra a propósito, declarar la palabra de Dios. Es nuestra confesión verbal de lo que tenemos en el corazón. En este caso, el consejo del escritor bíblico es a una persona que ha atesorado la palabra de Dios en su corazón, la repetirás a tus hijos, porque todo empieza en casa. Las repetirás a tus hijos, pero luego dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, pon esa palabra de Dios que hay en tu corazón continuamente, todo el día. Pareciera de locos, ¿verdad? Nos ocupamos en trabajar en las empresas donde estamos, los lugares donde estamos con la familia, y el énfasis aquí no es que dejes de hacer lo que estás haciendo y pierdas atención de tu trabajo, sino la importancia que tiene de considerar la palabra de Dios al acostarte, al levantarte, al andar por el camino, en tu trabajo, en la calle, en el bus, donde quiera que estamos.
Hablemos de ella, pensemos en ella, vivamos con ella, porque mientras más esté, más de la palabra de Dios hay en nuestro corazón, podemos vivir de una mejor manera la vida. Y cuando se presenten situaciones difíciles que van a pasar en la casa, van a pasar en el trabajo, van a pasar en la calle, van a pasar donde quiera que vayamos, estaremos tan llenos de la palabra de Dios y su palabra que responderemos de esa manera a las circunstancias de la vida. Atesorarla en el corazón, deleitarnos en ella y meditar de día y de noche en ella, y también hablar de ella con frecuencia. La repetirás donde quiera que estés. Y la última cosa que quisiera mencionar en cuanto a la importancia de las sagradas escrituras, de la palabra de Dios como el alimento perfecto para nuestra vida, es: si hemos pasado por todo ese proceso de oír, de leer, de estudiar, de memorizar, de meditar en ella de día y de noche, aprovechemos también cada oportunidad que tengamos, la cuarta cosa, para enseñarla a otros, ¿verdad? Ya vimos en Deuteronomio 6:7, empezando en casa, la repetirás a tus hijos. La importancia que Dios da al valor que tiene la palabra de Dios en la vida de un padre, de una madre, de un tío, de un abuelo, de alguien que está haciendo una función en casa, de repetirla en la familia. Aquí dice repetirla a los hijos, pero en el caso de algún hijo le tocará eventualmente, si es alguien que ha nacido de nuevo, tiene que enseñarle con el mayor respeto del mundo, si le toca a sus tíos, a sus padres, a sus abuelos, un poco de la palabra de Dios, si hay espacio, que hay que ganarse ese espacio con respeto y con honra, pero la repetirás. Hay un consejo que Pablo le da a Timoteo, hablando de la continuidad de la palabra de Dios y del discipulado. Y estas cosas que yo te he enseñado las enseñarás a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Un legado de vida, un legado de la palabra de Dios, y eso se puede hacer. En el libro de Hebreos se nos menciona un problema de los creyentes a quienes está escribiendo el escritor, donde dice: porque debiendo ser ya maestros después de mucho tiempo. Estos creyentes ya tenían, a quienes escribió el libro de la epístola a los Hebreos, ya tenían bastante tiempo de haber nacido de nuevo, de ser creyentes. Después, debiendo ser ya maestros, les dice: ustedes como creyentes, aunque ya debieron haber crecido y madurado, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Es normal en los primeros años de nuestro cristianismo, si tienes 1 año, 2, 3 años en el Señor, un poco tiempo en el Señor, es normal que te den, por así decirlo, como un bebé, leche. Desead como niños recién nacidos, dice uno de los escritores también del Nuevo Testamento, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Pero después de un proceso normal y natural de crecimiento en la vida cristiana, así como es en la vida física, lo natural, lo normal es que crezcamos, que maduremos, que nos metan a la escuela, que vayamos en lo natural, ¿verdad? A primaria, a básicos, y en lo demás que estudiemos o maduremos en la vida, nos pongamos a trabajar y luego empecemos a producir. Así debe ser en la vida cristiana también. Maduramos, crecemos y, entre comillas, aunque hay un consejo en la escritura que dice: no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que van a heredar mayor condenación. El otro criterio bíblico que debemos llevar en balance es el hecho que Dios ordena en su palabra a los padres, a las madres, a los que están en una familia, que repitan esa palabra de Dios a sus hijos. Y en el caso de los que servimos a personas en diferentes niveles, el compromiso que tenemos con Dios de lo que hemos aprendido es transmitirlo, para que haya una generaciones fieles a Dios y que busquen a Dios y que caminen en el temor de Dios y que caminen en conformidad a los mandamientos de Dios y su palabra. Así que no nos parezcamos en nada a esos creyentes a los que se escribió la epístola a los Hebreos. Ya después de un tiempo maduremos, avancemos, crezcamos y ya no bebamos solo leche, sino, dice la Biblia, alimento sólido. El alimento sólido, la carne y todas las demás cosas que se comen en lo físico, y en el caso de la Biblia lo mayor, es para los que han alcanzado madurez, a los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque eso es lo que nos permite las verdades de Dios y su palabra y el Espíritu de Dios en nuestra vida. Discernimos el bien y el mal, y por supuesto escogemos el bien.
Ese es el proceso normal. Así que el último consejo, que en cuanto a ese alimento perfecto que suple, que nutre, que llena nuestra vida y nuestra alma, el último consejo que quiero dar en esta mañana es: enséñeselo en este día. Si me estás viendo en otro horario, enséñeselo a otros, transmítalo a otros. Yo sé que es una responsabilidad, yo sé que es un compromiso, pero acuérdese que también hay un principio en la Escritura, que al que mucho se le encomienda, más se le demandará. Mire, nuestros tiempos, el tiempo que estamos viviendo, por supuesto, cada tiempo de la vida y todas las generaciones, creo que en una u otra medida han hecho énfasis en esto. Pero este tiempo que nos tocó a nosotros vivir, hace necesario que conozcamos la palabra de Dios, las verdades de Dios, que conozcamos a Dios en su palabra, para que nosotros, cuantas veces sea necesario y nos pregunten de cualquier cosa de la vida, estemos preparados para responder, no conforme a nuestro mejor conocimiento, sino conforme a la palabra de Dios. Quiero terminar mencionando algunos beneficios que podemos tener de las Escrituras y que nos sirve en lo personal, pero nos sirve en general también para instruir a otros. Beneficios de estudiar, de meditar, de memorizar, de leer, de oír la palabra de Dios, y que podemos atesorar en nuestro corazón. La primera cosa que vamos a adquirir es sabiduría, es decir, la capacidad de ver la vida como Dios la ve. Eso es verdaderamente sabiduría. El temor a Dios, dice la Escritura, es de las mejores cosas, el conocimiento del Altísimo. Eso es sabiduría. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Entonces la sabiduría nos dará la habilidad, la capacidad de ver las cosas como Dios la ve. No basta solo tener los mejores lentes, no, tenemos que tener la perspectiva divina en cualquier cosa que enfrentemos. La segunda cosa que nos permitirá nutrirnos del alimento perfecto, que es la palabra de Dios, será percepción, que es la capacidad de ver a través de las circunstancias de la vida. Eso nos lo dará la Escritura, percepción. Vienen las circunstancias, lo que nos rodea, familiares, personales, de trabajo, de iglesia, de país, y tendremos la percepción, la idea correcta, el sentir correcto en el corazón para ver a través de las circunstancias de la vida y mantenernos también caminando en la voluntad de Dios. Y la última cosa que nos dará también meditar, estudiar, memorizar las Escrituras es entendimiento, es decir, la capacidad de reaccionar correctamente frente a la vida. Entendimiento, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos tenido a través de los años de cristianos de oír el consejo de otros, ¿verdad? Gente que nos amplíe el entendimiento. Por supuesto, Dios mismo por su Espíritu y su palabra lo harán. Algunas veces Dios nos llevará a buscar consejo con otras personas, pero tener entendimiento, capacidad de reaccionar correctamente frente a la vida. Preparémonos de la mejor manera para vivir. Así que agarremos ese alimento perfecto que es la palabra de Dios, que son los mandamientos, las verdades que surgen de las sagradas Escrituras, y así recibiremos la habilidad y la capacidad de Dios para reaccionar correctamente ante todas las circunstancias de la vida. Termino recordando estos 4 elementos. Atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón. Deleitémonos en la palabra, segundo, ¿verdad? Y meditemos en ella de día y de noche. Hablemos de ella. Tercero, hablemos de ella con frecuencia. La repetiremos, la repetirás. Y el último, transmitámoslos a otros, enseñémosles a otros, porque ese será el mejor legado. Padre, queremos darte gracias por ese alimento perfecto que tú nos dejaste en tu palabra, y queremos responder a esas palabras de Jesús que él utilizó en el momento de su tentación, y que sea claro para nuestra mente y para nuestro corazón. No solo de pan viviremos, sino de toda palabra, de cada palabra que sale de tu boca, que sale de tu corazón y que pusiste en las sagradas Escrituras. Danos la sabiduría,
Danos el entendimiento por tu Espíritu cada vez que nos acerquemos a tu palabra, Dios amado, para aprender de ella y nutrirnos de ella, y así responder conforme a tu voluntad en cada circunstancia de la vida. Y danos la habilidad también cuando haya espacio para nosotros de comunicarla y enseñarla también a otros. Amén. No quiero terminar este tiempo sin recomendarte. Aquí tenemos un material que hicimos hace ya algunos años, que estás viendo aquí, si se logra ver ahí en la pantalla. De repente ponen el nombre ahí en la presentación. Se llama Plan de Lectura Bíblica, un material que elaboramos hace algunos años, que tiene 5 folletitos con alguna descripción básica que hizo nuestro hermano Carlos Amayo, a quien agradecemos la elaboración y su dedicación para este material, en el que hay 5 folletos para un plan de lectura bíblica, que de tal manera que leyendo 4 capítulos diarios en 365 días, lo que conforma un año, podemos terminarla. Este es solo una ayuda. Podemos hacer cada uno de nosotros un plan personal, pero yo quiero recordarte lo que lo tenemos, ¿verdad? El costo del material completo, que es un precio de costo, son 10 quetzales. Tenemos todavía algunos, y yo quiero animarte que si tú no tienes uno de esto, pues que compres uno. Cuesta 10 quetzales. Si no tienes 10 quetzales, trae 8, trae 5 o trae un quetzal, o si no tienes dinero para comprarlo, no traigas nada y pasa por las instalaciones de la congregación. De repente nos miramos, si no estará por aquí Dena o Armando, tocas y te podemos regalar uno. Todavía tenemos unos en existencia, unos, no recuerdo, unos 200 más o menos, así que te animamos a hacerlo, y solo como una referencia para ir anotando. Y si tú quieres escoger un plan personal de lectura bíblico, magnífico, te le hará bien a tu alma, porque la Biblia es el alimento perfecto. Termino con las palabras de Jesús: no solo de pan viviremos, sino tú y yo viviremos de toda palabra y de cada palabra que sale de la boca de Dios. Dios te bendiga.